Bien, vamos a orar para que podamos dar inicio entonces a nuestra enseñanza esta mañana. Oramos entonces, hermanos. Gracias, Padre mío, que en tu misericordia y bondad nos permites tener este recurso, mi Señor, de Internet para poder tomar este tiempo, Señor, para esta enseñanza que tú permites, Padre mío, que pueda tener lugar. Te agradezco por mis hermanas aquí presentes por medio de estar en línea, mi Señor, y te suplico que mi vida pueda serte útil, Señor, que al abrir tu palabra podamos encontrar en ella esperanza, fortaleza, ánimo, Señor, y que lo mismo pueda ser para otros hermanos, mi Señor, que puedan eh, ser beneficiados con esta gracia y esta bondad, Señor, que solamente tú tienes en tu palabra. Te agradezco infinitamente por tu amor, por tu misericordia, que de la misma forma, Dios, también uses a mis hermanas, Dios mío, en sus participaciones, sus comentarios, para que puedan ser de bendición y de crecimiento, Señor, y podamos ser edificados los unos y los otros, mi Señor. Gracias te doy, Señor, en esta ocasión y en esta mañana. Te ruego que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas, nuestra oración, nuestra búsqueda de ti, y gracias te doy infinitamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén, Dios bendito. Bueno, hermanas, muchas gracias por su tiempo, por la oportunidad que tienen de conectarse esta mañana. Y ciertamente vamos a continuar con una pequeña serie que hemos iniciado. Hemos iniciado con la primera mujer que analizamos, fue Tamar. La segunda fue Rahab, o Rahab. Y en esta ocasión estamos con una cuarta mujer, que en estas semanas, de este primer día, o ese primer día de que tenemos reunión, sería Ruth. Espero que la próxima sesión, que sería el día jueves, sería en este caso Ana. No tenía contemplado a Ana, pero creo que es bastante interesante analizar su vida también, o lo como ella aparece también ahí en las escrituras, y quizá Betsabé, y no sé si después continuemos con otras mujeres o terminaremos ahí. Hay muchas mujeres en la Biblia y espero que lo que vamos a considerar hoy sea de mucha bendición. Como les dije, el libro que vamos a analizar, bueno, en este caso sí sería un libro, es muy corto, son 4 capítulos. En el pasado solamente fueron, por ejemplo, en Tamar, el capítulo 38 de Génesis. En lo que fue Raad fue el capítulo 2 del libro de los jueces, y solamente una mención en el capítulo 6 cuando ella es rescatada juntamente con su familia. Y hemos tratado de analizar bastante contexto para poder ubicarnos en el tiempo, en las circunstancias que están ocurriendo en las escenas que nos muestra la Biblia. Y bueno, como les dije, ese libro de Ruth es un libro muy pequeño. Yo creo que a lo largo de nuestra vida cristiana, si es que llevamos algún tiempo, pues hemos estado expuestos a enseñanzas acerca de este libro, a películas, incluso series o representaciones teatrales, no sé, tantas cosas que pueden emanar de la misma historia de Ruth. Y también el poder considerar que si no es el caso que lo hubieran leído, pues creo que lo pudieron hacer, ¿no? En el caso de nuestra hermana Ana, que a lo mejor no había llegado hasta Ruth, pero que comentó que lo iba a leer y lo leyó. ¿Es así, hermanita, hermana Ana? Sí, hermano, sí alcancé a leerlo, Bueno, porque honestamente yo no lo había leído completo. Ya ve que he empezado desde Génesis y así quiero seguir uno por uno a la vez. sí. Bueno, no sé, hermana, ¿tiene algo que quiera comentar? O ya en particular, ya que les mandé algunas preguntas respecto a ello. Por ejemplo, una pregunta bastante peculiar o quizá básica sería: ¿por qué está el libro de Ruth en la Biblia? No sé si quiera comentar algo, hermana Tere. Sí, hermano. El libro de Ruth está en la Biblia, yo creo, por el ejemplo que le da Noemí a su nuera Ruth, ese ejemplo de que ella creía ciegamente y confiaba en el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, y que por ello atrajo a su nuera
a obedecer y a creer también como su suegra. Y es buena aportación. Hermana Anita, sé que lo leyó quizá ayer, pero ¿qué impresión tiene del libro de Ruth? Ahí me escuchó, sí, ¿verdad? Sí, le escuchamos. Al estarlo pues leyendo, me vino a la mente también parte del contexto de lo que estuvimos leyendo, viendo con Tamar también, esta parte de la, ¿cómo se puede decir? Se me van las palabras, ¿no? De que de la genealogía, que no se perdiera, que querían, por ejemplo, Tamar, que buscaba un hijo, ¿no? Y lo obtuvo por medio de Judá, ¿no? Igual de la misma manera aquí veo como Noemí también, digo, independientemente de cuando queda viuda y cuando queda sin hijo, les dice a las nueras, ¿no? Que cada una se regrese a su casa con su familia, a las dos nueras, pero en este caso solo Ruth le dice que ella se va, que ella se queda con ella, ¿no? Y creo que aquí parte también de la fe que tenía, ¿no? Que le dice que no, que donde quiera que ella vaya, va, que donde quiera que ella viva, vivirá, que su pueblo será su pueblo y que su Dios será su Dios. Creo que por fe, creo que por esa fe que tuvo en el Dios del cual escuchaba, porque no era su Dios, ¿no? Porque ella era de otra cultura. Sí, hermana. Entonces, sí era moabita, ¿no? Entonces, ya con esa parte, ya con tiempo, no sé, me podrá ir explicando el pueblo, porque mucho veo igual acá en jueces que los moabitas, los hebeos, los jebeos, eubeos, se me van los nombres, hermano, perdón, Sí, sí. eteos, ¿no? Entonces, digo, no era el pueblo elegido de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces hay como que no quiero que me queden cosas así en el aire, ¿no? Y trato de ver esa parte, ¿no? Perdón, pero digo, esa fue parte de mi impresión, ¿no? Que Noemí no quería que su familia quedara sin descendencia, ¿no? Trato de entenderle por esa parte, que por eso ella buscaba, pues, casarla, la quería como su hija, ¿no? Pretendía ser su hija, y por eso le buscaba marido, ¿no? Y en Bueno, este caso sabemos que eran, por ejemplo, le digo que se me figuraba el caso de Tamar, ¿no? Que primero un hijo y luego le daba al otro hijo y así para que tuviera descendencia, ¿no? Entonces aquí como se había quedado sin hijos, pues andaban buscando al pariente más próximo. No sé si me doy a entender, hermano. sí, sí, perfectamente, hermana. Muchas gracias por la aportación. Sí, es algo de lo que vamos a contemplar. Precisamente, usted menciona acerca del libro de los jueces. Y cuando nosotros abrimos el libro de Ruth, o abrimos la Biblia y nos ubicamos en el libro de Ruth, vamos a encontrar que la historia nos empieza a decir de esta manera: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo un hambre en la tierra, y nos introduce aquí a un hombre, dice: un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer, sus dos hijos suyos, y sus dos hijos suyos. Entonces, esta historia, evidentemente, en el caso del libro de los jueces, tenemos que ubicarla en ese periodo de tiempo. Recordemos que el periodo de los jueces es un periodo que podríamos ubicarlo entre la conquista que lleva a cabo Josué y evidentemente entre el establecimiento del primer rey en Israel, que evidentemente hasta este momento la Biblia va siguiendo los libros una secuencia cronológica, primeramente el Pentateuco, todos los acontecimientos de la creación. Luego en el capítulo 12 de Génesis habla acerca de Abraham, su familia, y de ahí en adelante de los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, el éxodo de esta familia que entró en Egipto en los capítulos finales del libro de Génesis, y cómo es libertada por medio
de Moisés, Dios usando a Moisés y a través de todas estas manifestaciones de poder y cómo Dios los lleva al desierto, los hace su pueblo, les propone ser su nación santa, apartada para él, y que evidentemente sería un pueblo bastante particular. Y algo interesante mencionar en ese aspecto es que no es que fueran los únicos, inclusive el llamado a Israel en el capítulo 19 es que ellos serían una nación de sacerdotes. Y el hecho mismo de un sacerdote es ya de entrada un intermediario o un mediador. En cierta manera, Israel no sería la única nación contemplada dentro del plan redentor, es otro aspecto que tenemos que puntualizar, sino que también sería esa nación como que el intermediario entre Dios y las demás naciones o el mundo en este caso. Israel no lo hace de esa manera. De cierta manera, a lo largo de la Biblia, ellos, en cierta manera, se encierran en su propia cultura, sobre todo ya en el periodo de los evangelios. Claro, en la época de los jueces vemos una sincretización. Sincretismo es una mezcla entre religiones, que es bastante común hoy en día, pero regresando un poco más al tiempo de la época de Ruth, o del contexto del libro de Ruth, vemos que el libro de los jueces, o el periodo de los jueces, es un periodo enmarcado principalmente por una decadencia moral, una decadencia espiritual, una apostasía hacia Dios, y en cierta manera, si quieren ubicar jueces capítulo 21, 25, eso se repite constantemente de forma cíclica a lo largo de este libro, y termina diciendo, este versículo 25, que es el último del libro de los jueces, dice de esta manera, que también se menciona en jueces 17:6, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, es decir, no tenían quien les guiara, quien les instruyera, quien les diera dirección o quien ejerciera un liderazgo. Y vemos las historias de los jueces que hacen cosas que nos parecen bastante fuera de lo que pudiese ser ese pueblo de Dios, a tal manera que los levitas, por ejemplo, a los últimos capítulos del libro de los jueces, nos menciona por lo menos a dos levitas, a un levita y su concubina, y a otro levita que lo constituyen el sacerdote de la casa de Micaía, y que después la tribu de Dan va y lo toma y toma los dioses falsos que tiene este hombre. Veamos la historia de Sansón, que es una historia enmarcada en un hombre que tiene una decadencia moral y que evidentemente es un hombre capacitado, que quizá de quien podríamos haber esperado grandes cosas por cómo es el anuncio de su nacimiento, o cómo se da su nacimiento, quien no es un hombre, bueno, más bien dicho, su familia, sus padres vivían en una condición en la cual no habían tenido hijos, y aparece un ángel de Dios, o el ángel del Señor, más bien dicho, es como aparece ahí, y les anuncia que tendrán un hijo que será constituido nazareo, y que evidentemente tendría esa misión o esa encomienda de empezar a libertar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Vemos, analizando un poco más, cómo esa historia de Sansón es como que una microhistoria dentro de todo el contexto que está ocurriendo en esta época de los jueces, donde, por ejemplo, los padres no tienen una autoridad para corregir a Sansón. Él muestra rebelión, capricho, desenfreno sexual, y evidentemente acaba en una condición muy trágica, aunque al final de su vida él clama a Dios, y nosotros podemos después, a lo largo del estudio de las Escrituras, encontrarlo en Hebreos, en el Nuevo Testamento, y presentándonos a Sansón como un héroe de la fe. Y evidentemente sí cumplió el propósito que Dios le había dado, empezar a acabar con los filisteos, que posteriormente lo va a hacer Samuel, el profeta, después va a ser también Saúl, y finalmente el que va a exterminar a esta comunidad, o va, digamos, a librarse de esta opresión, va a ser en este caso el rey David. Y bueno, ubicándonos otra vez a Ruth, es importante saber que estos acontecimientos de Ruth se dan en un momento en el cual no había rey en Israel, el gobierno
o la dirección de las tribus era cada quien hacía lo que quería, las personas no tenían una dirección en cuanto a líderes, incluso en aspectos de la fe, porque los sacerdotes o los que eran levitas hacían cosas que no nos esperaríamos de un líder religioso. Muchas veces hoy día también nos sorprendemos cuando escuchamos que un pastor o un líder eclesiástico tiene algunas actitudes o simplemente con que su casa esté desordenada, nosotros ya tenemos una mala impresión. Sobre todo lo pasa con los creyentes que son nuevos o aquellos que no son creyentes y que esperarían una mejor vida o aspectos en cuanto a educación de su familia. Y a veces llegan a preguntar, ¿pero qué pasa? ¿No se supondría que fuera diferente, que sea un ejemplo? Bueno, y en este caso es lo que pasa en la Biblia. La Biblia nos muestra situaciones que no son idóneas, no es que nos presenten modelos a seguir, sino que nos muestra personajes, hombres y mujeres que erraron, que fallaron y que lo que sí podemos evitar es que cuando en momentos de aflicción y donde no tuvieron más salida, clamaron a Dios y Dios les dio la solución, mostró la salida. Tal es el caso del periodo de los jueces, en donde ellos clamaban a Dios y en esas circunstancias Dios escuchaba su clamor y les libertaba, levantaba un juez, levantaba un caudillo y este peleaba las batallas, les libertaba y después había paz. Y mientras vivías tu juez, la nación buscaba a Dios y cuando este juez moría, pues otra vez volvía este ciclo de apostasía. Era algo que ocurría constantemente, es un ciclo de apostasía, de aflicción, luego clamor a Dios, luego Dios levantaba un líder, venía la liberación, finalmente la paz, y otra vez venía la apostasía, y era constante este ciclo en la época de los jueces. Y ubicándonos en estos días, porque es como inicia el libro de Ruth, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer, dos hijos suyos, y luego nos menciona el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Nosotros sabemos que por 40 años la nación de Israel estuvo vagando en el desierto, inclusive estuvo 430 años en Egipto, cautivos, y aún más atrás, la promesa de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob era que sus descendientes poseerían la tierra prometida, una tierra en la cual fluiría leche y miel, la tierra que era buena para el cultivo, la tierra que era agradable, pero en estas circunstancias en las que estamos viendo el contexto o lo que nos empieza a mencionar el libro de Ruth, es que había hambre en la tierra que debería fluir leche y miel. Y contrario a lo que por mucho tiempo los israelitas buscaron y pelearon y estuvieron en esa constante conquista, ahora no están buscando entrar, sino están buscando salir, en el caso de esta familia, que pudiésemos analizar qué motivó a este hombre ir a una tierra, y no va a una tierra cualquiera, va a una tierra que podríamos llamar una tierra de un pueblo enemigo. Los moabitas, como bien mencionaba nuestra hermana Ana, es un pueblo que por 18 años oprimió a los israelitas. Es un pueblo que tiene cierto vínculo con la nación de Israel por parte de, en este caso, Lot. Recordarán a Lot en el libro de Génesis, donde él es un familiar o es sobrino de Abraham. Lot se aparta de su tío y él se va a los campos o al valle donde está Sodoma y Gomorra, se va estableciendo poco a poco hasta llegar a esta ciudad, hasta que después el mismo Génesis nos muestra cómo Dios mismo ha determinado destruir a Sodoma y Gomorra por la maldad y la perversidad que ha llegado a un límite ya en extremo. Vemos a Lot siendo rescatado por los ángeles y llevado fuera de la ciudad. Y posteriormente, como en la misma Biblia del Génesis, en el Génesis nos muestra cómo las mismas hijas de Lot hacen o tienen una relación incestuosa con su propio padre, y de ahí se derivan dos hijos, o tienen dos hijos que posteriormente serían dos naciones. Sería en este caso
Moab, uno de ellos, que se convierte en una nación, y es ahí a donde posteriormente tanto Elimelech con su familia van a vivir. Pero antes de eso también hay acontecimientos previos en los cuales, estando en el desierto, la gran caravana o comitiva de los que estaban vagando en el desierto, ya siendo libertados de Egipto, tratan de pasar por la tierra de Moab, y este rey de Moab no les permite. Contrata a un profeta o a un pseudo profeta para maldecir a Israel. No logra hacerlo porque ese profeta no dirá otra cosa, o Dios no le permitirá decir maldición en contra del pueblo, pero sí les recomienda que les den mujeres, o les dé sus mujeres, las mujeres moabitas se las dé al pueblo a los hombres de Israel, y ellos fornicaron, y evidentemente vino mortandad en ese momento, en esas circunstancias, por causa de ese pecado de fornicación. Entonces hay muchas cosas que contemplar previo al libro de Ruth, tanto el libro de los jueces, los acontecimientos en el desierto, aún, por eso es que es tan importante Génesis, para poder establecer un cimiento de lo que va a ocurrir a lo largo de toda la historia de las escrituras. Es muy bueno lo que comenta nuestra hermana T, cómo ver un ejemplo de una nuera, de una suegra con una nuera, el trato, lo que mismo mencionaba nuestra hermana Ana, cómo y se intuye que al Ruth tener o expresar fe hacia el Dios de Israel, pues ha sido Noemí quien le ha enseñado. Pero otra vez meditar cómo es que muchas veces se toman malas decisiones. No sabemos si fue Elimelech el que tomó la decisión, no sabemos si fue Noemí la que estaba inconforme en Belén. Sería especular, pero sí podemos, de cierta manera, meditar en qué motivó a esta familia a apartarse de la tierra de Israel, o Belén de Judá. Sé que había necesidades, pero ir a una tierra todavía donde hay hostilidad, donde había idolatría, donde había, pues iban a encontrar tantas cosas, tantas circunstancias, pues nos da material para poder meditar, y que muchas veces nosotros podemos también evaluar en base a nuestras propias decisiones cuando nos encontramos en circunstancias donde pues no sabemos qué hacer. Quizá puede que sea escasez, o tener que movernos de un lugar a otro, y no saber qué nos va a deparar. No sé, son cosas distintas, épocas distintas, pero siempre el tomar una decisión de ese tipo, de trasladarnos a un lugar a otro, siempre requeriría el ver qué aspectos pueden orillarnos a eso, porque por lo regular, cuando unas personas quieren emigrar, por ejemplo, a los Estados Unidos, tienen unas altas expectativas del sueño americano, de encontrar mejores posibilidades de ingreso, y hemos visto con el tiempo que muchos lo han encontrado, pero muchos otros han fracasado, inclusive no logran ni cruzar, o quedan en el desierto, o son deportados, o aunque llegan a trabajar, no logran ese crecimiento económico que esperaban. Entonces hay tantas circunstancias que podemos contemplar, y que nos puede enseñar la misma escritura. Lo curioso de esto es que cuando nosotros continuamos leyendo, vamos a encontrar que tanto Elimelech como sus dos hijos mueren en Moab. Y no podemos tampoco especular, quizás estos hombres morirían también, se hubieran quedado en Belén, era parte del propósito de Dios, pero lo cierto es que mueren en una tierra extranjera, mueren en una circunstancias donde ellos están lejos de su patria, están lejos de su gente, están como extranjeras en una tierra hostil en cierta manera. Pero podemos seguir leyendo. Dice: el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malom, Kelión, y eran efrateos de Belén. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. El texto nos dice después que Elimelech murió, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años. Otra circunstancia totalmente que es a considerar: la nación de Israel era mandada a no tomar mujeres extranjeras, porque
situación era de que las mujeres extranjeras llevarían a estos hombres a adorar a dioses falsos. Y vemos que eso es lo que ocurre, por ejemplo, con Salomón. Salomón emparenta con muchas mujeres, con naciones extranjeras, tomando mujeres extranjeras, creando un harén enorme, y cada una de estas mujeres extranjeras lo llevó a adorar a su Dios. Es parte de lo que era también el punto con Sansón, que le gustaban las mujeres filisteas, eran extranjeras, no eran sus padres le dicen, no hay de las hijas de tu pueblo o de nuestra nación, algunas mujeres, o mujer, perdón, que puedas tomar para ti. Y es algo constante. Inclusive recordemos, les he citado ese momento en el cual el rey de Moab, perdón, el rey de Moab les da mujeres a los israelitas para que ellos les sea tropiezo. Entonces, estos hombres, la historia como va cuando lo vamos analizando, pues vemos que no va acorde a lo que debiera ser en cuanto a la ley de Dios, pero sí va acorde al contexto de los jueces, donde cada quien hacía lo que quería, desestimaba la ley de Dios. Y hay una palabra que nosotros hemos escuchado constantemente en la Biblia, por ejemplo, impío. La palabra impío es una palabra que aparece muchas veces en las Escrituras y que denota a una persona que no tiene ningún respeto por Dios, ninguna reverencia, que es como si Dios no existiera. Puede ser una persona que profese ser creyente, pero que en la práctica es alguien que aborrece al Señor. Y es algo que lo que pasaba mucho y hoy pasa. La gente que podemos profesar fe, ser cristianos, incluso tener algún liderazgo, pero que nuestra vida es una vida que deshonra a Dios. Lo contrario a esto sería la vida de piedad. Una persona piadosa es alguien que teme a Dios, que honra a Dios, que reverencia a Dios. Y como una expresión en latín que deriva de la Reforma, es coram Deo. Coram Deo es una expresión que literalmente significa delante del rostro de Dios. Y cuando nosotros como cristianos vivimos coram Deo, es que estamos en cada momento de nuestras vidas delante de Dios, delante de su rostro, delante de su presencia, y por consiguiente vamos a buscar honrar a Dios que nos ve, que nos observa, que estamos delante de su presencia, que no podemos ocultarnos de sus ojos, y vivimos de una manera de tal forma que no porque tengamos el temor de que nos vaya a caer un rayo, sino que buscamos honrar al Dios por el cual Él nos ha dado la vida, el sustento, que todas las cosas le pertenecen al Señor. En cierta manera, piedad e impiedad son los dos polos opuestos. Y en cierta manera es lo que está ocurriendo también acá en el libro de los jueces, por consiguiente en el libro de Ruth, donde toda esta historia se desarrolla en ese mismo tiempo. Estamos viendo, podemos llamarlo fracaso, donde Elimelech muere. Noemí se queda con sus dos hijos y estos dos varones, Malón y Kelión, toman mujeres extranjeras y por el lapso aproximadamente de 10 años, ellos están habitando ahí y también finalmente mueren. Entonces nos encontramos en una circunstancia totalmente trágica donde hay 3 mujeres viudas, desamparadas. Una de ellas es extranjera, que en el caso de Noemí, y el texto nos dice de esta manera, y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y en las circunstancias que estamos describiendo, se levanta con sus nueras y regresa a los campos de Moab, o decide regresar o salir de Moab para volver a la tierra de Belén, es decir, a la tierra de Judá, de donde ella es, porque dice el texto aquí, porque oyó que en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y nos encontramos ahora con 3 mujeres amparadas, 3 mujeres viudas, y Noemí resuelta a regresar a su nación, como es de esperar. Le dice a ellas, y en cierta manera usando la lógica, lo que es cuerdo, lo que es coherente, que regresen estas mujeres tanto a su familia, a sus padres, a sus dioses, sus tradiciones. Sería lo más coherente, ¿no? Porque en este caso Noemí no podía
si acaso sustentarse a sí misma, era una mujer anciana, regresaría a una tierra donde estaría desamparada en una condición desfavorecida, y llevar consigo a estas dos mujeres, pues no era tan justo, podríamos decirlo de esa manera, someterlas a que estuvieran bajo su cuidado. Pero en otra parte podemos ver una situación que no es tan agradable como el decirle, regrésense a sus dioses. Por ejemplo, mira, dice aquí el texto, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo, tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Más adelante, vemos que ella, Orfa regresa, aunque había dicho primeramente que quería permanecer con Noemí. Orfa regresa a su padre, a sus tradiciones, a su nación, y lo que comentaba nuestra hermana Anita, ¿no? Respecto a esta expresión que tiene Ruth, cuando le dice en el 15, Noemí, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella, lo que les comentaba. Como Noemí le dice a Ruth, vuélvete a tu pueblo y vuélvete a tus dioses. Quizá a veces puede pasar que como creyentes nos encontramos débiles espiritualmente, frágiles en desiertos, donde nuestra confianza decae, o hemos visto quizá en otras personas, y nos parece más coherente que hagan aquello por lo cual pues nosotros predicamos, ¿no? Que las personas puedan salir de las tinieblas a la luz de Dios. Ciertamente puede existir ese factor de que Noemí era quien hablaba de Jehová o del Señor a Ruth, pero la respuesta de Ruth es determinante. Le dice, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, de donde quiera que vivieres, viviré, tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, que si me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ellos regresan a la tierra, más bien dicho, regresa Noemí, pero ahora regresa acompañada de su nuera, y regresa evidentemente en una condición en la cual ella expresa esa amargura de tal manera que ya no quiere que le digan Noemí. Noemí significa placentera, dulzura. Y es importante también notar otro factor de que los nombres en la Biblia muchas veces demuestran parte del carácter de cada personaje. Noemí dice, ya no me llamen Noemí, díganme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Y ahí termina el capítulo número 1, donde ellas llegan a esa tierra y llegan precisamente al inicio del comienzo de la siega de la cebada. Llegan en una etapa o en un periodo del año donde va a empezar la cosecha. No sé, algo que quieran comentar, hermanos, hasta este punto, algo que quieran decir. Bueno, esto yo no lo había visto así, o ya lo había analizado así. Hermana Anita, ¿algo que quiera comentarnos? Hermano, sí, muy bien. Pues sí, voy entendiendo todo lo que usted está diciendo es conforme a lo que yo también había leído, ¿no? Sí. Esa Sí. parte. Sí, sí, gracias. Lo voy En siguiendo. sí. En esa primera etapa hemos visto la ruina de la familia de Elimelech. Y evidentemente el regreso de Noemí y de Ruth a la tierra de Belén o de Judá, Belén de Judá. Hermana, ¿tiene algo que quiera comentar? Sí, hermano, yo no había como analizado bien de que en estos 10 años ella pierde a sus hijos y a su esposo en el transcurso de ese tiempo, por eso ella dura 10 años en esa tierra. Gracias. Sí, hermana. Vamos a seguir en la historia. Y en el capítulo 2, evidentemente,
la condición tanto de Noemí y de Ruth es una condición en desventaja social. No es como ahora que de repente si está una mujer viuda o como el caso de ellas, puede trabajar o puede salir adelante, hay mayores posibilidades, inclusive hoy nos encontramos en unas circunstancias donde las empresas o inclusive el gobierno está inclinado a buscar una mejor condición para las mujeres. Puede decirse de cierta manera que hay mayor ventaja para las mujeres, tienen mayores apoyos, incentivos, en el sentido de programas de asistencia social. Eso es otro asunto que podríamos contemplar en otro tema. Pero en el caso de Noemí y de Ruth, Noemí es anciana. Noemí les dice, yo soy muy vieja para tener hijos y que ustedes puedan casarse con ellos. Y aún si estuviera, no sería justo que se quedaran sin casar por esperarlos a ellos. Y Ruth, que algo que nosotros vamos a considerar en Ruth. En el libro de Ruth nunca la Biblia nos dice que fue hermosa. Nos dice de Saraí que era hermosa, nos dice de Esther que era una mujer también muy hermosa, de Rebeca, pero de Ruth nos dice que era virtuosa. Nos dice que era una mujer que era reconocida por la virtud que había en ella. Y evidentemente, cuando en el capítulo 2 nos dice de esta manera, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos se diere gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Entonces, lo que hace Ruth es ir a buscar trabajo. Y algo que sí la ley de Dios contemplaba, consciente de que hay una desventaja social, era que a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos tuviesen la posibilidad de tener una fuente de sustento por parte de los israelitas en cuando fuese la cosecha, que permitiesen que parte del grano o de lo que están recolectando cayese al piso y lo dejaran a propósito para que personas en esas condiciones sociales pudieran recogerlo y pudiesen ellos también tener un sustento. Y en este caso, Ruth era lo que va a hacer. Ella va a los campos y sucede, como la Biblia nos presenta de esta manera, como que es algo que fue coincidencia o que fue algo que no fue planeado, el hecho mismo de que Ruth llega precisamente a los campos de Booz. Nos lo presenta en el primer versículo, nos lo dice en el tercero, fue pues y llegando, espigó en los campos en pos de los segadores, y aconteció, recuerden esa palabra, aconteció, como es algo como que denota algo que está ocurriendo paralelamente, pero que no lo esperábamos. Aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Es la segunda vez que nos lo dice. Elimelech es el marido de Noemí difunto. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores son los que recogen el grano de la cosecha, Jehová sea con vosotros. Y respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Y aquí vemos este primer encuentro de Booz y de Ruth. A veces las personas o las películas o las series tratan de presentar esta historia de Ruth, inclusive la de Esther, como una historia romántica, o la hacen como tipo Hollywood, donde presentan a un rey o a un Booz bastante gallardo y guapo. No digo que no lo fuese, pero tampoco podemos introducir aspectos a la Biblia. Algo que quiero comentar y que me ha pasado muchas veces, hermanos, es que cuando estamos enseñando acerca del libro de Ruth, las personas me dicen, sí, es que Ruth, por ejemplo, era una sacerdotisa del dios Kemosh. Y yo les pregunto, ¿eso dónde lo viste? ¿Lo viste en la película? Y me dicen,
No, está en la Biblia. Y cuando vemos en la Biblia, jamás en ningún momento aparece ninguna mención de que Ruth fuese sacerdotisa del Dios de su pueblo. Y es que ciertamente cuando la película me presenta la historia de Ruth, es una película clásica por ahí de los años 70, 60 quizá, de la época de la película esta de los 10 mandamientos, una época donde hicieron muchas películas bíblicas que nos ponen que para crear un poco de devoción o de contexto en cuanto al cine y a la película de Ruth propiamente, nos ponen que Ruth era una mujer sacerdotisa, lo cual no nos dice la Biblia. No nos dice. Y en ese sentido, siempre es bueno tener esa posibilidad de tener, pues, material a lo mejor, o sin cine que sea edificativo, una película, pero siempre tener cuidado de que hay cosas que no, por ende no van a formar parte de la narrativa. Bueno, regresando a este punto, Ruth no es sacerdotisa, simplemente era extranjera, era viuda, era una mujer joven, pero lo que ocurre aquí con vos es que vos la reconoce, inclusive el mayordomo la reconoce que es una mujer que ha venido del extranjero, que ha venido a un pueblo extraño, a tradiciones extrañas, a un Dios diferente, y ahora vos también vas a hacer esta misma declaración. Dice: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Ella, sorprendida, le dice de esta manera: eh, porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera. Recuerden lo que les mencioné casi al principio. Israel fue llamado a ser una nación de sacerdotes. El sacerdote, por nombre o por definición, es un mediador entre Dios y el pueblo. Lo mismo en cada cultura, en cada religión, esa es la función de un sacerdote, un líder religioso que dirige al pueblo hacia la divinidad. En el caso de Israel, un pueblo llamado a ser sacerdotes para Dios es un pueblo que debía ser esa nación que hiciese una diferencia. Y como dice Deuteronomio 4, al ver estas gentes o los pueblos, qué nación tan grande hay, que tenga dioses tan cercanos como lo está Jehová, vuestro Dios, y que tenga leyes tan extraordinarias como la tienen ellos. Y precisamente Ruth está reconociendo: soy mujer extranjera porque he hallado gracia a tus ojos. Respondiendo vos, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre, dejando a tu madre, la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y luego le expresa una bendición: Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y sin saberlo vos, pues estaba orando por ella o estaba deseándole un bien, sin saber que él era parte él de esa bendición, porque sabemos posteriormente que vos va a ser ese pariente o ese próximo marido de Ruth. Y vemos que vos le presenta algunas condiciones a Ruth para que ella pueda seguir trabajando. Al final, cuando están terminando los últimos versículos, Ruth termina su trabajo, toma lo que vos le ha dado, lo que ha recogido también, y en el versículo 18 dice: lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haberse quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. En cierta manera, Noemí, que venía en unas circunstancias tan adversas, tan llenas de aflicción, como que empieza a ver una luz en su vida, en las circunstancias en las que tienen ellas. Entonces Ruth dice: contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre de aquel varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la Moabita dijo: además de esto me he dicho juntamente con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega.
Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es hija que mía que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Booz aparece como ese hombre rico, muy rico, lleno de abundancia, de temor a Dios también, porque es un hombre que expresa un temor al mencionar todo esto que le dijo a Ruth. Y ciertamente Ruth quedó trabajando en los campos de Booz hasta el término de ese periodo de la cosecha que estaba dando lugar. Luego sigue el capítulo 3. Pero antes, no sé, algo que quieran comentar, ya que acabamos el capítulo 3, el capítulo 2, perdón, dado que como que pareciese o dar lugar, como les había dicho, a que puede ser material para una película romántica. No sé, algo que quieran considerar, o alguna de ustedes ha visto la película que les comenté. Hermana Tere. Sí, hermano, vi la película, pero todo claro, hermano, no, lo está explicando muy bien, gracias a Dios. Sí, hermano, gracias a Dios. Mananita, algo que quiera comentar, alguna duda que haya surgido. No, hermano, y yo no, la verdad yo no he visto la película, así que no sé. Lo que sí, digo, son especulaciones mías, ¿verdad? Yo no quiero hablar de lo que no está escrito, pero yo percibo, no voy viendo que Noemí, con todo lo que le va contando, todo lo que va haciendo esta Ruth, como que ve la oportunidad, ¿no? Precisamente de esa palabra no me acordaba, que la redimiera, ¿no? Redimir su linaje, redimirla a ella por haber quedado viuda y sin hijos, ¿no? Y se va dando cuenta que pues que a vos no le es indiferente tampoco Ruth, ¿no? Digo, ya me voy a adelantar porque como lo leí ayer lo tengo muy fresco, ¿no? Esa parte. Le digo, me voy a adelantar. Precisamente, y es lo que le quería yo, esa era mi pregunta, ¿no? Que es precisamente Noemí, ya con todo esto que ve, que a vos no le es indiferente, que sabe que es su pariente rico, que es el que las puede redimir, y Noemí prácticamente le dice a Ruth que vaya y que se acueste en sus aposentos. No sé si me adelanté mucho, hermano. Entonces yo veo esa parte, ¿no? De Noemí, como que vio la oportunidad también, ¿no? De esa parte, ¿no? Y le vuelvo a decir, es la palabra que no me acordaba, de redimirla, precisamente por todo lo que ella había pasado, hermano. Y vamos a ver qué le dice, que se arregle, que se ponga bonita, que se ponga perfume, y que vaya, pues precisamente a los aposentos, ¿no? De Booz. Digo, y también veo algo que a él pues tampoco le es indiferente, pero sí no pasó nada porque pues hasta cierto modo aquí hubo algo de respeto, ¿no? Por lo que sí va a acontecer más adelante. Sí. Vamos a leer más detalle porque no va a los aposentos, sino que va Booz, no está en su casa. Aposentos es sus habitaciones o su habitación. Y él estaba en el campo, porque ellos tienen una fiesta o una fiesta final cuando ellos terminan la cosecha, que es la parvada, donde ellos, o vamos a ver, como dice aquí, que parvadas son los patrios, ¿no? Pero cuando se levanta la cosecha, entonces ellos están en el campo, los hombres, y lo que va a hacer Ruth es sí, acercarse a él o ponerse a sus pies, pero no están en las habitaciones, sino que están en el aire libre. Pero vamos a iniciar. Capítulo 3. Ruth y Booz en la era, dice el encabezado de sus Biblias. Entonces, como ya ha acabado la siega, ha acabado todo lo que es ese periodo de trabajo, que solamente es en algún momento del año, dice, después le dijo su suegra Noemí, ciertamente, es Noemí la que
tiene esa intención o esa búsqueda de que su nuera pueda tener o obtener esa redención, que evidentemente sería hacia Ruth y por consecuencia sería para con Noemí. Dice ella, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. No es vos, nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado. Aquí que él avienta esta noche en la parva, es la parva, no la parvada, perdón, de las cebadas. Es decir, ellos limpian lo que es el grano. Lo limpiaban de cierta manera que arrojaban y de tal manera que el viento se llevaba lo que sería la basurita. Él avienta esta noche la parva de las cebadas, te lavarás, como dice nuestra hermana, pues y te ungirás, que es lo que es perfumarse, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer a varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás, descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Evidentemente Noemí sabía y conocía las costumbres o los preceptos que estaban en la ley. Cuando nosotros vemos, hermanos, perdón, a Tamar, también ella teniendo una iniciativa, yendo con Judá, ella en la ley hitita o la ley de los caldeos, o por lo menos de esa región del cercano oriente, que es muy común, que hay muchas cuestiones o muchas escritos o legislaciones muy semejantes, como he dicho, es mismo contexto cultural. Existía esa práctica de que cuando una mujer viuda, su marido no le dejaba descendencia o moría antes de tener descendencia, pues habría esa práctica de que el hermano o el pariente más cercano fungiese como aquel que levantaría descendencia, de tal manera que el hijo que tuviese la viuda no sería hijo directamente de que sería su padre biológico, sino sería del difunto, y continuaría con el linaje y continuaría con las propiedades, porque también estaba esa situación donde si no había algún varón que heredase, pues no se perdía la heredad, o se perdía también su nombre en la genealogía, que es algo que estuvo a punto de ocurrir con Judá y que es algo que estuvo a punto de ocurrir también aquí en el libro de Ruth, por parte de la familia de Elimelech, por irse a la tierra de Moab, después regresar su viuda y la nuera también viuda en esa misma condición. Entonces lo que está haciendo Ruth, siguiendo las indicaciones de Noemí. Aquí hay algo que tengo que aclarar. Miren, les he enseñado que hay varios tipos de interpretación. Interpretación en cuanto a una hermenéutica que tenga que ver con tomar en cuenta el contexto cultural, el contexto histórico y la gramática y lo que es la interpretación literal, es decir, tal como lo estamos leyendo, como por ejemplo nuestra hermana Ana lo ha leído por primera vez, ella lo interpreta tal como está diciendo, una mujer, Noemí, que está viendo, buscando la forma en la cual su nuera, pues tenga la posibilidad de tener un esposo y que las circunstancias cambien. Estamos tomando en cuenta de que es un hombre rico, eso es interpretación literal. No sé si nuestra hermana Tere o nuestra hermana Jessica a lo mejor puede escucharlo solamente, han escuchado alguna vez que este libro de Ruth, así como muchos otros pasajes, lo alegoriza. Es decir, le introducen significado que normalmente el libro no tiene. Por ejemplo, dicen es que Ruth es la iglesia y Noemí es el Espíritu Santo, que va preparando, que va llevándonos a presentarnos ante el que nos va a redimir, que en este caso vos tipifican a Cristo. Y a veces podemos encontrar similitudes en cuanto a las historias de la Biblia, pero el que yo enseñe la Biblia en ese sentido, tratando de introducir significados, eso ya está originando el hecho de que el sentido por el cual el libro fue escrito se pierda. Y eso lo van a encontrar tanto en el Cantar de los Cantares, lo van a encontrar en la historia de Esther también, diciendo que Esther es la iglesia, que el eunuco es el Espíritu Santo y que el rey pues es Dios.
Esa es una forma de interpretación alegórica, recuerden, donde se está introduciendo un significado a los pasajes que no están propiamente en el texto original. Y que evidentemente suena muy bonito, es muy emotivo, muy romántico, pero que no es lo que la Biblia dice. Ciertamente, la iglesia es esa esposa que Dios está preparando, el Espíritu Santo está trabajando, que está capacitando, que está santificando, y que algún día tendremos ese encuentro con el Señor, pero no es lo que el texto de Ruth está diciendo, ni que el texto de Esther comunica. Cada libro tiene un propósito distinto y es tratar de llevar o forzar el texto a decir algo que no dice. Entonces, ¿nuestra hermana Tere alguna vez ha escuchado esa interpretación en el libro de Ruth o en el libro de en otros pasajes que he mencionado? Sí, hermano, en el libro de Ruth escuché una prédica así de una pastora y también en el pasaje de Rebeca. Mencionan, así hacen esa comparativa, hermano, como usted explicó hace un momento. Sí, y suena muy bonito, pero no es propiamente lo que la Biblia dice. A nosotros, los predicadores, hacer eso, ciertamente las personas de la iglesia o de la reunión o salen muy emocionadas, muy motivadas, no sé, pero eso es solamente darles un mensaje superficial y no estamos profundizando en los aspectos o en las controversias que puede resultar del pasaje. Por ejemplo, en las preguntas, estamos viendo, por ejemplo, cuáles son las lecciones únicas que el lector puede aprender del libro de Ruth y cómo se relacionan con el plan general de salvación de Dios para la humanidad. Por ejemplo, nuestra hermana Tere mencionó la relación de la suegra con la nuera, y es válido, es cierto. Estamos viendo una relación en donde muchas veces la relación de familia entre la nuera y la suegra no es propiamente la mejor. Por muchos detalles, uno de ellos es que pues, las madres pues, están arraigadas a los hijos, los han criado, han invertido en ellos, los han dado luz y los han educado, y en cierta manera, algunas ocasiones, no digo que sea siempre, puede la nuera parecer como esa mujer que se lo llevó y que ahora ella es la prioridad, la esposa, y que el hijo pues ya no tiene tanto. Y algo que estaba viendo, no sé si ustedes quieran comentarlo, y que puede que tiene cierto grado de verdad, es el hecho de que comentaban estas personas que estaban tratando este tema de que tiene que ver con las suegras o la relación de la suegra y la nuera, el hecho de que el varón tiene más inclinación a adherirse a la familia de la esposa. No sé si yo lo he notado, no sé si ustedes en su experiencia lo han visto también, y claro, no tiene que ser la regla, pero puede que haya una tendencia. Bueno, en ese aspecto podemos ver que tiene varias enseñanzas el libro de Ruth, como una mujer virtuosa también, una mujer trabajadora que a pesar de las circunstancias va, busca trabajar, busca salir adelante o busca ampararse en el Dios de Israel, que tiene la fe suficiente para dejar su pariente, dejar su tierra. Como decía nuestra hermana Ana, quizá escuchó el mensaje o las enseñanzas de Noemí o las enseñanzas de su esposo, y quizá tuvo la fe para creer en este Dios, o algo tuvo que ver para poder querer ir con la suegra, porque no de repente va a querer ir pues, sí porque sí, sino que hay muchas cosas que están implícitas en el pasaje que podemos nosotros considerar. Pero no podemos otra vez interpretar el pasaje de forma alegórica. Y algo que menciona esta última pregunta dice, las lecciones únicas que el lector puede aprender del libro de Ruth, y lo último, y cómo se relacionan con, y escuchen y pongan, no sé si tengan donde anotar, el plan general de salvación de Dios para la humanidad, el plan general de Dios para la humanidad. Porque el libro de Ruth, aunque parece una historia bastante aislada, un poco fuera de lo que nos venía narrando, por ejemplo, el libro de los jueces, de decadencia, aparece esta historia como luz en el camino, y podemos ver que forma parte de un plan general de salvación, es decir, toda la Biblia en su totalidad, los 66 libros tienen
una dirección que van enfocadas al plan general o al plan de redención, y que evidentemente nuestra propia vida debe alinearse a ese plan de redención. Nosotros mismos, al ser rescatados por Jesucristo, podemos expresar que no, hemos sido salvos por gracia, rescatados de la vana manera de vivir, de nuestros delitos y pecados, y que venimos a formar parte de la familia de la fe. Somos salvados en base a ese plan general que la misma Biblia va orquestando, y que vamos a ver que en el libro de Ruth tiene su culminación, y ese es el propósito por el cual existe el libro de Ruth. No para que veamos una historia romántica, no para que veamos aspectos que como conquistar al hombre rico, sino más bien dicho, cómo ese plan general se alinea, y este libro viene a ser una pieza dentro del rompecabezas de Dios. Entonces, estábamos en el capítulo 3 y estábamos viendo esto en cuanto a cuando Boaz, después que hizo su trabajo, en cuanto a la parva de la cebada, evidentemente Ruth obedece a la suegra, va y se acuesta a los pies, evidentemente es en el aire libre, no es en las habitaciones, y y dice, aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Y entonces, sí, ahí dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Está diciendo, tú eres un familiar que me puede redimir, y estaba haciendo alusión, evidentemente, a la ley del levirato, que ya está dentro del contexto de la ley de Israel, donde Dios mismo en su propia ley contempla que debía de existir este mecanismo para que nunca faltase una de las familias en la nación de Israel, o una de las incluso tribus. Y él dijo, vos responde, bendita seas tú de Jehová, hija mía, que has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Es decir, una mujer extranjera, una mujer joven, que pudo haber buscado hombres jóvenes también, pero que decide ir en pos de este varón. Y aquí el punto es que no tenía que ser cualquier hombre con el que se iba a casar. Tenía que ser un hombre que fuese pariente o familiar de la familia, para que pudiese darse esa redención. No tenía que ser el más guapo, el más gallardo, sino alguien que tuviese esa condición de redimir. Entonces, vos expresa esa bendición, porque le dice, bendita seas tú, y le dice, tu bondad ha sido mayor que la primera. Tu postrera, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Y él le dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Yo haré lo que tú digas. Y luego dice, y ahora, aunque es cierto, bueno, pero antes le dice, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y es aquí donde la Biblia, ya lo que ya nosotros ya veníamos viendo, que Ruth era una mujer virtuosa. Ahora, ¿qué es eso de virtuosa? Nosotros podemos leer el Proverbio capítulo número 31, y nos muestra una mujer que cuida de su casa, que cuida de sus hijos, que su marido tiene buena reputación, que cuida a sus criados, que atiende a sus negocios, que la llama bienaventurado, y que su valor es de alta estima. Entonces, es una mujer que es bastante preciada dentro de, en este caso, la cultura en la cual está ya desenvolviéndose. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Les expresa que aunque él es familiar, hay alguien antes en línea que tiene ese derecho. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies, hasta la mañana se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Luego,
evidentemente le da grano, le da provisión para que esta mujer no vaya con las manos vacías. Y al final ella llega a casa y dice, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces el capítulo 4 va a ser la culminación de esta historia tan breve, tan corta, pero tan rica en enseñanza. En este capítulo 4, o antes de iniciar el 4, ¿tienen algún comentario que hacer, alguna pregunta que quieran expresar, hermanas? Sí, hermano, cuando en la escritura dice y se descubre, te descubres delante de él, ¿eso qué significa? O no sé si tiene otra, usted dice que no es alegórica, pero ahí como que me queda la duda, por ¿En qué favor. versículo, hermana? Es donde ella le dice que extiende el manto de su manto y la redima, o donde dice que descubra sus pies. Sí, ahí. A ver. Eh, ella vino calladamente en el 7 y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche, esta forma en la cual, ¿cómo usted la entiende, hermana? ¿Cómo la ha escuchado? Porque me gustaría saber, a lo mejor, o qué forma, porque me hace mención a la alegoría. Vamos a checar. Vamos a ver al pastor MacArthur, a ver qué nos dice. El 7. Hermano, es en el capítulo 7, Ujú. que dice que entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Es el mismo pasaje de como del rey David, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Así el ejemplo. ¿Cuál pasaje, hermana? No recuerdo. De donde tsunamita que solamente acompaña, va a a A David. cubrirle los pies, ajá, al rey David, porque ya era viejito. Ah, ok. Ujú. Y miren, son cosas distintas. Y yo cuando me dice que le descubrió los pies, no sé si sea cierto, pero vamos a investigar. Evidentemente estaban en el aire libre. Este hombre se cubre totalmente, evidentemente, porque están en la noche. Y no sé si a ustedes les ha pasado que en la noche se despiertan y tienen los pies fríos, porque le está pegando el aire. Y lo que hacen es cubrirse. Pudiese ser, o es lo que de primera instancia estoy entendiendo. Porque si vamos a relacionarlo con el pasaje de David, cuando David es un anciano, él ya es un hombre que es, ya están acabando sus días, y como muchos de nosotros, que cuando lleguemos a esa edad, si Dios lo permite, o como muchos ancianos que hoy vemos, su salud empieza a decaer, y al decaer, evidentemente, los cercanos a David buscan a una mujer que le pueda brindar calor, o que le pueda, de cierta manera, con su calor corporal, darle esa posibilidad de que este hombre no esté padeciendo pues, del frío. Y que evidentemente sabemos que nunca tuvo una relación sexual con ella, que nunca la conoció, nos dice la Biblia, pero tratar de vincular este pasaje con el pasaje, o sea, no hay ninguna concordancia, o sea, teológicamente o hermenéuticamente son pasajes totalmente distintos. No sé, nuestra hermana Anana quería comentar.
Ay, perdón. Sí. ¿Puedo leer algo aquí, hermano, de una referencia que tengo en mi Biblia? Sí, hermana. Digo, para que nos quede más claro. Sí. Aquí esa parte donde dice, irás y descubrirás sus pies. Dice, Noemí le está indicando a Ruth que le proponga matrimonio a Boaz, siguiendo una antigua costumbre del cercano oriente, que todavía practican algunos árabes. Boaz entendería que Ruth deseaba casarse con él. Era una acción osada que pedía el matrimonio por levirato, una costumbre a la cual también se acogió Tamar, la nuera viuda de Judá. Te acostarás ahí, indica el propósito de apelar a Boaz, pidiendo la obligación que tenía el pariente redentor. Dice, las instrucciones de Noemí eran riesgosas para Ruth y la podían poner en una situación comprometida, ya que la podían confundir con una prostituta si se tenía en cuenta que era de noche y que Boaz había trabajado todo el día, había comido y había bebido y ahora dormía. Dice, la era constituía un lugar peligroso y hasta escandaloso. Bien. Pero, perdón, digo, a mí en lo personal creo que me queda claro esa parte, ¿no? De irás y descubrirás tus pies, era como su costumbre, hermano. No sé ustedes. Sí, evidentemente lo que estaba buscando en la de MacArthur, pero no lo tiene, no sé si te lo buscó, hermana, en la Biblia de la Blanca, la de Biblia de Estudio Ser Mujer, o en otra. Sí, hermano, es la que ocupo. Por aquí me está diciendo otro dato también, dice, Boaz se retiró a dormir, y ella se acercó calladamente, en la oscuridad le evitaría la vergüenza pública a Boaz si decidía negarse al pedido. En ese aspecto, la noche era el momento más seguro, especialmente en una comunidad donde todos sabían sobre todos, y una persona de baja condición social como Ruth no debía acercarse al dueño de un campo que era del sexo opuesto para conversar con él, de modo que Ruth fue en contra de todas las normas culturales de la época al acercarse sola y de noche a un hombre de más alta posición social. Por otro lado, las eras no eran lugares solitarios, sino que tanto hombres como mujeres se quedaban a dormir allí para cuidar el grano aventado de potenciales ladrones, de manera que era probable que otros estuvieran durmiendo cerca de Boaz. Bueno, entonces sí, hermana Tere, en cuanto a su pregunta, nos ha ayudado el contexto de este material, en que más que nada era parte de la cultura o de la forma de la propuesta del matrimonio, no tanto era algo que fuera algo como que oculto, que estuviera vinculado a otro pasaje. No sé si le ayuda, hermana Tere. Sí, hermano, me quedó claro y tienes razón que no tiene nada que ver con el pasaje del rey David. Sí, me quedó más claro. Gracias, hermana Ana. Gracias, hermano. Gracias a Dios, hermano. Sí, entonces ya tenemos ese aspecto desahogado, gracias a Dios. Entonces seguimos en nuestra lectura del capítulo 3. Bueno, ya habíamos concluido, ¿verdad? Ahora vamos en el 4. Dice, sí, Boaz, bueno, ya sabemos que Boaz quedó, pues no fue indiferente a la propuesta, sino que aceptó, pero evidentemente bajo la condicionante de que había un pariente más cercano. En cuanto al derecho, porque aquí ya empiezan a abordarse aspectos en cuanto a la ley misma de Israel y en cuanto a los derechos o cuanto a la línea, en cuanto a los derechos que tiene cada individuo. Y precisamente vos, para resolver este asunto, va a la puerta de la ciudad o del pueblo, donde se resolvían los asuntos legales. Evidentemente, en la entrada de las ciudades o de los pueblos estaban los ancianos, que eran las personas que tenían cierta forma de juicio, de gobierno dentro del contexto de la cultura. Y evidentemente, vos dice, subió allí a la puerta, se sentó allí y aquí pasaba que el pariente de quien vos había hablado y le dijo, hey, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. ¿Por qué? Porque iban a resolver un asunto que tenía que ver con aspectos de derechos, de propiedades, incluso hasta de matrimonio.
Entonces, estos testigos o estos varones, estos ancianos, iban a fungir como los testigos de esta transacción. Luego él dijo al pariente, y fíjense cómo vos no empieza a decirle, oye, Noemí tiene una nuera, viuda, joven, virtuosa, que quiere casarse y me interesa, pero no sé tú si quieres tomarla. Él no dice nada de eso, sino que él se enfoca, o la pregunta hacia este hombre, o la propuesta es, le dice, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parcela de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, es decir, a los ancianos y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Es decir, este hombre, al escuchar de la tierra que hay, pues evidentemente está haciendo referencia que le interesa comprar la tierra que era de Elimelech. Pero vos, después le agrega, le dice, entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. Es decir, le estaba diciendo, comprarás la tierra, pero la tierra viene juntamente con paquete incluido, que es Ruth, la moabita, y luego le aclara, le dice, que la tarea para comprar que la función que existe, particularmente, o el mecanismo para que él pueda poseer esa tierra, es que tome a Ruth la Moabita y que evidentemente busque tener un hijo con ella. Dice, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. ¿Cómo iba a hacer eso? Este hombre o pariente cercano iba a tomarla como mujer o como esposa a Ruth, iba a hacer lo que pasó con Tamar, si se acuerdan, que Onán tenía esa tarea de levantar o de engendrar en Tamar el hijo para que este hijo que naciese fuese el que poseyera los bienes del difunto y a la vez también restaurar su nombre. Y evidentemente, al igual que Onán, pero Onán lo hizo ocultamente y en forma abusiva, aprovechándose de Tamar, él simplemente dice, no, no quiero redimir, no me conviene porque puedo dañar, dice, mi heredad. Es decir, no había mucho sentido que él comprase esa tierra si al cabo del tiempo, al tener un hijo, Ruth, el hijo iba a ser el heredero y en cierta manera este hombre no iba a tener ningún beneficio. Estos aspectos de la redención no eran tanto como para sacar beneficio tanto de una mujer o de una tierra, más bien dicho, eran aspectos hasta sacrificiales, donde yo iba a dar mi esfuerzo, mi tiempo, mi recurso para poder que esta familia no se perdiera. En cierta manera, si podemos ver, era un rescate. Y es aquí donde muchas personas les gusta tomar esa alegoría, porque sí, el texto nos está presentando una especie de protoevangelio. ¿Qué es eso, protoevangelio? No es el evangelio en sí, pero son vistazos hacia el evangelio, o chispazos, de cierta manera, que nos están apuntando que cuando estamos viendo, por ejemplo, la redención definitiva de nuestras almas por parte de Jesucristo, Él sí está sacrificando su vida, entregando su sangre, presentándose como el Cordero definitivo que quita el pecado del mundo, que estaba haciendo alusión a una fiesta judía que es la fiesta del día de la expiación. Entonces, en ese sentido, cuando vemos las fiestas judías, es así, en cierto vínculo tienen una sombra y figura que apuntan a lo que está en el Nuevo Testamento y que la misma Biblia nos hace referencia a ello. Pero los pasajes históricos no tienen por qué alegorizarse. Y lo que está ocurriendo acá es que este pariente cercano podría perder demasiado, no le interesaba la tierra, pero no le interesaba la moabita y mucho menos le interesaba el tener un hijo con ella porque repercutiría de que él tendría en cierta manera, por decirlo así, tendría alguna pérdida. Entonces replicó vos el mismo día que compres la tierra de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Es decir, esa tierra, aunque iba a ser pagada a Noemí, iba a regresar a la familia de Noemí y de Elimelech por causa
del niño que tuviesen o el hijo que tuviesen. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y luego, para formalizar esta transacción, había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitara el zapato y lo daba a su compañero. Y esto serviría de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Pero para esto quiero que vayamos a Deuteronomio 25, porque hay algo interesante que tenemos que ver allá. Deuteronomio 25. Deuteronomio 25, 25:9. Y aquí es donde está establecido la referencia de que se está haciendo de la transacción que está ocurriendo acá en Ruth. Vamos a leerlo en el 5, 25:5. Esto es la ley de Dios, es Deuteronomio, es Moisés repitiendo la ley a la nación, y a la nación de Israel, que está a punto de entrar a la tierra prometida. Es mucho tiempo, por lo menos varios cientos de años antes del acontecimiento que está pasando con Ruth. Y dice así: cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Recuerden que les dije, no era con cualquier hombre. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado en Israel. Lo que iba a ocurrir con Ruth, que el nombre me parece que es Malón, el esposo de Ruth, sí, es Malón, más adelante vos lo va a decir, de Malón, y por consiguiente de Elimelech, no fuese borrado de la nación de Israel. Lo repito, y el primogénito que ella diese a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que en el nombre de este no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta y a los ancianos, tal como lo está haciendo vos en Ruth, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar su nombre en Israel, a su hermano no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levanta y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quisiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Entonces, tiene una referencia, evidentemente, en el libro de Deuteronomio, donde está quedando plasmada la ley del levirato, donde el cuñado tenía que tomar a la mujer para levantar descendencia al hermano difunto o al pariente difunto, en este caso. Si no fuese el caso del hermano, si no, seguirían de forma sucesiva el parentesco. Y si el hombre no quisiera redimir, la mujer le diría, en este caso ¿cómo se llama? Le diría a los ancianos. Pero se dan cuenta cómo la mujer es la que está proponiendo. Es lo que estábamos viendo en el pasaje anterior, donde es Ruth la que tiene la iniciativa. Pero esto de ninguna manera aplica a nuestra época. No es que las jóvenes ahora tienen que ir y proponerle al varón que se casen con ella, porque es una circunstancia totalmente extraordinaria. Es una circunstancia que tiene un contexto específico y un momento determinado. Tampoco es que ahora tampoco vamos a ver que si mi hermano no tiene hijos y fallece, yo voy a tomar a la cuñada. Eso tampoco es. Eso solamente aplica a este pueblo, a esta nación. Pero regresando a esto que estamos viendo, cuando este hombre se negare a levantar descendencia para su hermano difunto, entonces los ancianos hablarán con él. Dice: entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, hablarán con él, y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, es decir, le harán ver los ancianos que tiene que hacerlo. Pero si él se nega, dice, entonces su cuñada de él, delante de los ancianos, le quitará su calzado del pie, le escupirá el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón
que no quisiera edificar la casa de su hermano. Y se le dará el nombre en Israel, es decir, este hombre iba a quedar en cierta manera evidenciado como pues en una deshonra, porque no quiso hacer misericordia, no quiso hacer ese sacrificio, no quiso tomar a esta mujer como su esposa para poder levantar el hijo varón, sería el descendiente de su hermano, y los siguientes hijos serían hijos ya de él, de cierta manera, aunque biológicamente serían de él, ¿verdad? Pero, regresando a Ruth, eso pasa con este fulano que no tiene nombre, hasta se escucha un poco feo, fulano, pero se quita zapatos, se lo da a vos, y vos toma el derecho que le corresponde en este caso al pariente que era más cercano. Regreso al capítulo 4:7, dice, ya había desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato. Es un contrato que para la confirmación de cualquier negocio, uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y eso servía de testimonio a Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón. Es por primera vez que hasta este capítulo 4 nos dicen quién era el esposo de Ruth, era Malón, para restaurar el nombre del difunto. Fíjense cuál es el propósito: restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, porque a fin de cuentas el hijo que va a tener vos con Ruth va a ser el heredero y que va a seguir el linaje del difunto Malón y por consiguiente de Elimelech. Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos. Y es aquí donde vamos a retomar un pasaje que vimos también cuando vimos a Tamar, que se van a mencionar a mujeres que son bastante importantes dentro de la historia de Israel. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Se menciona solamente a Raquel y Lea, que fueran esposas legítimas, no se mencionan las concubinas. El 12 dice, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esta joven te dé. Entonces ustedes pueden ver cómo esta historia, que fue en una época oscura del libro de los jueces, o de la época de los jueces, empieza a tomar sentido, y empezamos a ver que Tamar es la que estuvo con Judá, ancestro del mismo Elimelech, evidentemente de la familia de Noemí, y por consiguiente esta historia está enmarcada en un vínculo familiar, evidentemente que tiene que ver más adelante con un vínculo divino. Y será tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio luz a Judá, por la descendencia que de esta joven de Jehová. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Y pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Entonces ciertamente era el nieto de Noemí. Y tomando Noemí, el hijo lo puso en su regazo y fue su aya, es decir, fue su tutora. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Es el padre de Isaí, padre de David. Y aquí vienen estos pocos versículos, la culminación del por qué Ruth aparece en la historia bíblica. Fíjense, ya lo hemos leído. Dice, le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamarán Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Y aquí, antes de que avancemos un poco más, vamos a Mateo capítulo 1.
porque ya lo saben ustedes, pero quiero solamente que confirmen que Booz no es cualquier hombre. Booz es hijo de una mujer muy famosa que vimos la vez pasada. En el 5 dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Entonces, Rahab, Tamar y Ruth están vinculadas como familia a lo largo del desarrollo de la historia bíblica. Empezando por Tamar, en ese acto que pudiese ser lastimoso, pero que con lo que nos comentó la hermana Anita en base al contexto, toma más sentido por qué Tamar lo hizo de esta manera. Claro, engañó a Judá, pero ella estaba en una circunstancia donde no era, no se estaba dando, claro, porque no existía esa legislación que leímos en Deuteronomio 25, existía la costumbre, la tradición, en base a la cultura caldea o la cultura del cercano oriente. Ya estableciéndose en las leyes de Israel, ahora sí, tanto Ruth puede hacer abiertamente esta propuesta y recibir respuesta de parte de Booz. Y cuando estamos viendo nosotros la descendencia final, o que es la culminación, Fares es el hijo de Tamar, tuvo descendencia hasta que llegamos a Salmón, y Salmón engendró a Booz, que se casó con Rahab, la ramera rescatada en el capítulo 2 de Jueces, aquella que expresó una fe genuina en el Dios de Israel, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, y David fue el segundo rey de Israel, aquel que mencionaba nuestra hermana Tere, que en su vejez necesitaba ya de calor humano, pero que a lo largo de su vida fue aquel que Dios era conforme al corazón de Dios, que hizo las batallas del Señor, el dulce cantor de Israel, a quien Dios propiamente le promete que de su descendencia levantará un hijo que también será el Hijo de Dios y que reinará eternamente y para siempre, que se sentará en el trono de Israel y que será del linaje de David. Vemos a Jesucristo impregnado, por eso es que también es aquí el protoevangelio, porque estamos vislumbrando a la persona del Cristo, del Mesías, y que evidentemente toma mayor relevancia cuando nosotros estamos considerando todo el contexto y todas las enseñanzas que podemos considerar. Y ahí empieza a tomar sentido lo que les dije, el plan general de salvación para la humanidad, que contemplaba desde el libro de Génesis, capítulo 3, a lo largo de toda la Biblia y cada libro de la Biblia y cada profeta, a la esperanza del Mesías, que es lo mismo que también va a expresar Ana en el siguiente enseñanza. No sé si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer, hermanas. Hermano, ¿o quién levanta la mano o yo les Todo nombro? claro, hermano. ¿Sí, hermana Tere? Hermana Anita, ¿algo que quiera comentar, preguntas? No, hermano, todo muy bien. La verdad, muy bonito el capítulo. Ya desglosándolo y estudiándolo de esa manera. Gracias. Y entendiéndole más. Gracias, hermano. Gracias. Entonces, este libro de Ruth, al igual va a tomar más sentido en Samuel, porque va a ser cuando aparezca David, de poder ver quién es Isaí, cómo es David, el octavo hijo de Isaí, el trasfondo de Booz, que no es hijo de una mujer, digamos, muy apreciada su pasado, sino que era ramera y extranjera además, lo mismo que Ruth, y quizá podamos, no sé si especular o pensar que a lo mejor al ser Rahab la madre de Booz, pues él tenía cierta empatía hacia una mujer extranjera que buscaba esa condición de redención, ¿no? Y que al ver evidentemente sus virtudes y su valor para poder venir a una tierra extranjera. Y era algo de admirar. Entonces, siempre en la Biblia no hay coincidencias, simplemente es un plan divino que Dios va trazando y que tiene como objetivo la gloria y la alabanza hacia Dios, y que al final de cuentas eso merece toda nuestro reconocimiento, nuestra adoración, nuestra gratitud también, porque por medio de estas mujeres, estos hombres que fueron testigos y que a la vez fueron héroes de la fe,
pues podemos tener esa posibilidad de tener al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, que realmente es quien es el personaje principal o es el centro de todas las escrituras. Somos cristocéntricos, somos cristianos, por eso dependemos evidentemente del Señor Jesucristo. Pero no sé, algo más que quieran comentar, hermanos, alguna pregunta, algún comentario. O como ya saben, siempre podemos terminar con alguna pregunta que se originó, que no propiamente sea del tema que estamos considerando. Bueno, pero otra vez resaltando ese punto, cuando leemos esta historia en su contexto, realmente toma el sentido que tiene. Y cuando no le ingresamos el sentido de la alegoría o de ponerle significado o vincularlo con pasajes que no tienen ninguna relación. Cuando hemos vinculado pasajes como estos, los hemos vinculado con todo lo que está acorde a, por ejemplo, en el pasado, en el Deuteronomio, la ley del Levirato, a Tamar, en el futuro a David, a Cristo, pero nunca pasajes que están aislados y que simplemente porque coinciden en algunas palabras o en algunas cosas, tratemos de meterle algún significado. Entonces, tengan cuidado con la alegoría, tengan cuidado con ese tipo de predicadores, porque no son propiamente bíblicas sus enseñanzas. Pero para finalizar, algo que quieran comentar, sugerencias, y si no podemos a concluir, si ya es todo lo que vamos a terminar. Todo claro, hermano, gracias a Dios. Muy bien explicado y entendido, gracias a Dios. Gracias, señor hermano Teni. Sí, hermano, de igual manera. Muy bien, gracias. Gracias por desglosarlo de esa manera. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Entonces, para terminar, gracias a nuestra hermana Gis, que estuvo con nosotros. Primeramente, Dios se recupere. Bueno, se termine de recuperar, gracias a Dios que ya va mejorando. Esperamos que sí. Vamos a orar entonces, ¿sí? Bueno, Padre bendito, te doy gracias infinitamente por tu bondad, por la gracia que has tenido con nosotros, por habernos dado ese tiempo, Señor, estas horas para poder meditar, Señor, en tu palabra. Te ruego que sea de bendición, que podamos crecer. Gracias por las aportaciones que hicieron mis hermanos, que fueron muy oportunas, que fueron de mucha bendición para ampliar muchas cosas que a lo mejor entre todos, Dios mío, podemos crecer, y al final de cuentas sabemos que eres tú, Señor, tu Espíritu Santo, que no nos ha dejado, que nos permites tener ese crecimiento, ese desarrollo, esa luz, Dios mío, esa iluminación a nuestra vida para poder entender tu palabra. Permítenos ser fieles a la Biblia, ser fieles a la palabra, predicar con integridad, sabiendo que lo hacemos de parte de tuya, Señor, y delante de tuya también, mi Dios. Y te ruego mucho por mi hermano Liz, que tú le fortalezcas, le restaures, que le animes, que le des esa fortaleza espiritual, principalmente esa recuperación pronta para que pueda prontamente estar escuchando también su voz y sus participaciones. Y sea santificado tu nombre, gracias, nos encomendamos a tus manos, somos hijos tuyos y deseamos, Dios mío, hacer tu voluntad. Por favor, muéstranos cada vez más ese propósito por el cual nos has traído, evidentemente que ya está ahí en la escritura, glorificar tu nombre, hacer tu voluntad, bendecir tu nombre, predicar tu evangelio. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bien, hermanos, muchas gracias. Vamos a terminar y espero verles primeramente, Dios, el día jueves, espero que sí. Y a la misma hora, a las 9 de la mañana. Y también viendo el tema o el capítulo número 1 y 2, quizás hasta el 3 de el primer libro de Samuel. Les mandaré las preguntas mías para que ustedes ya empiecen a estudiar un poco ahí. Pues gracias, Dios los bendiga, y si quieren invitar a alguien más, pues también es abierto. Gracias a Dios. Muchas gracias, escribe nuestra hermana. Bueno, nos despedimos, Dios los bendiga, gracias. Gracias, hermano. Saludos a todos. Que pasen bonita tarde, hermana Tere, Luis.